maestra en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental, licenciada en psicología por la Universidad Intercontinental, miembro de AMPIEP, miembro también del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia AC, miembro de la Asociación Internacional para la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional, capítulo mexicano, candidato miembro de la International Psychoanalytical Association. Es docente a nivel posgrado, expositor en diversos cursos y congresos con temas de psicoanálisis, desarrollo y salud emocional. De 2004 a la fecha trabaja en consulta privada con niños, adolescentes y adultos. De 2006 a la fecha trabaja con padres de familia y adolescentes desde una perspectiva psicopedagógica. Precursor en el trabajo a nivel nacional del programa Talleres Interactivos para la Promoción de la Salud, para la prevención del abuso de alcohol y alcoholismo. Adelante, Carla. Muchas gracias. El humor y la resiliencia, ese es mi trabajo, un poco en el sentido de nosotros, los mexicanos. Es un trabajo que yo espero nos haga también pensar y conocernos como pueblo más que como individuos y cuestionarnos, porque siempre decimos que somos un pueblo muy alegre, y sí es cierto, nos gusta la fiesta, pero vamos a ver si en términos de humor resiliente estamos en esta parte hacia la salud. Entonces, el humor mexicano, una táctica de supervivencia. Diversos autores hablan de la capacidad del ser humano para reírse de sí mismos y de la vida como fuente de salud. Sin embargo, no toda risa o sonrisa es sinónimo de esto. Hay carcajadas llenas de enojo, de resentimiento, de negación y de manía. El humor se definiría como todas aquellas experiencias, sensaciones, representaciones y formas de entender la realidad que tienen como relato el divertimento y la alegría. Es una capacidad que poseen todos los seres humanos, independientemente de la cultura, el medio socioeconómico o geográfico en el que se inserte. El humor fue descrito por Freud como un apoyo al bienestar que nace de la mezcla entre la fantasía y la realidad. Tiene su origen en la infancia, es totalmente singular, proviene de aquello que es inconsciente y su forma de encontrar salida atiende a las leyes de este, desafiando la lógica y el control de la conciencia. Es así como Freud resalta que detrás de cada situación humorística hay un significado inconsciente, un deseo que se deja asomar por esta vía. El humor también tiene una serie de propósitos que van contribuyendo en la salud del ser humano. La capacidad de tener buen sentido del humor no es necesariamente un atributo de todos, y se ha escrito que entre mayor capacidad de reírse de uno mismo y de las circunstancias, mejor es la salud emocional. Es lo que podríamos llamar humor resiliente. Una definición de humor resiliente sería la capacidad de conservar la sonrisa ante la adversidad. Sonrisa, por supuesto, diferente de risa, de carcajada, ya que estas no son sinónimos de humor. Con el humor podemos esperar, aunque no siempre, una risa, pero no todas las risas provienen de un aspecto humorístico, saludable, resiliente. Van Nistelrooy refiere que para poder catalogar al humor de resiliente hay ciertas condiciones y una de ellas es la capacidad de confiar en la vida para que dé paso a lo incongruente. Es decir, lo incongruente confiere a una situación ideal o deseada por un lado y la realidad de la vida que se revela bien distinta por el otro. Tener humor es poder manejar esa realidad de la vida a pesar de las tensiones creadas por lo incongruente. Si se conserva la capacidad de confianza en la vida, entonces hay salud en el humor. La confianza en la vida parte de la serie de vínculos sanos que el ser humano tiene a lo largo de su existencia. Que estas experiencias le hayan dado confianza partiendo de un apego seguro y en todo el amplio sentido hayan sido suficientemente buenas. Zuckerfeld cita a Tichy
quien coincide con otros autores como Fonagy en que un prerequisito de la mentalización es la construcción de la base de un apego seguro, asociado al desarrollo de competencias parentales. Refiere también que los padres no son el único modelo posible para el niño. La escuela y los círculos sociales en los que el niño tiene relación van contribuyendo para lograr un ambiente seguro, en donde poder buscar apoyo en tiempos de adversidad. Con todo esto, quiero señalar que el humor resiliente necesariamente se va a recargar en una historia de objetos suficientemente buenos, que hayan contribuido a la decodificación del mundo interno y externo y que hayan permitido al ser humano una capacidad interna de confianza en su propia estructura y en el mundo. El humor ayuda a transformar el dolor oculto en dolor digerido. Esto es un reflejo de la inteligencia, que frente a lo incongruente de una situación desagradable nos vuelve a orientar. Pero esta inteligencia no es del todo intelectual, es una inteligencia de las emociones, no el dominio de lo intelectual, intentando convencer a nuestro pensamiento. Es una inteligencia basada en un sano desarrollo, con una buena capacidad de mentalización. La actividad mentalizadora incluye un componente autorreflexivo y un componente interpersonal. Se encuentra sostenida por una serie de habilidades cognitivas, tales como la atención, el control de deliberados, la comprensión de los estados emocionales y la capacidad para realizar juicios acerca de los estados subjetivos, así como para pensar explícitamente sobre los estados mentales. Es así que para tener humor resiliente hay que tener la capacidad de autoobservarse, reconocerse, codificar la situación y dar una respuesta que ayude a separarse de manera sana de lo acontecido para poder tramitarlo. Como lo menciona Van Nistelrooy, el yo se encuentra como liberado de sí mismo. El yo debe saber separarse, dejar solo de pensar en sí mismo para lograr esta capacidad. Es así que vamos entrando en materia. Hay humor resiliente y hay humor destructivo. Este último, no cambió, ¿verdad? Ahí está. Este último rompe las relaciones y crea exclusión. Es hiriente y es utilizado para colocarse a uno mismo sobre lo otro. Ejemplos de esto es el sarcasmo, el cinismo e incluso muestras de demasiado humor. En tales casos, este humor permite una forma de supervivencia rebajada. Ya no se trata de tomar distancia de una realidad a la cual se quiere cambiar o manejar. Al contrario, este humor permite que se instale en la situación del oprimido. Es desesperado, es un anuncio de que no existe la intención de progreso, solo se está sobreviviendo. ¿Será entonces, como dice ahí, este tipo de humor el que predomina en nuestra cultura? Un humor más irónico, agresivo, que sirve de reclamo para lo que se vive, ya que la ironía y el sarcasmo son utilizados para herir y dividir. Esto ya no es fruto del reflejo de la inteligencia como lo habíamos hablado. Aquí se pone al límite los elementos incongruentes y se destruye la confianza. Se masifica el humor, deja de responder a lo individual y se vuelve un fenómeno de ataque. Lipovetsky menciona que cuando lo social entra en una fase humorística comienza el neonarcisismo, que es el último refugio ceremonial de un mundo sin potencia superior. A la desvalorización paródica de lo social responde el sobreinvestimiento litúrgico del yo, lo que revela la era del narcisismo. La historia del mexicano nos revela que desde tiempo atrás las situaciones se han tomado con humor. Se puede decir entonces que en México coexistieron, desde la Revolución Mexicana hasta los gobiernos que se hicieron sus depositarios, dos discursos, el oficial y el fundamentado en ridiculizar al poder. Ambos provocaron que el humor tuviera acceso, ya que el discurso era en sí mismo ilógico, alterado, irreal.
desde estadísticas alteradas, la familia feliz mexicana, las tasas bajas de pobreza, la mejora en la educación, todos estos discursos en la voz del pueblo que se han tenido que tomar con humor, con burla, en donde aparece la verdad de las cosas, el inconsciente de las acciones. Sin embargo, no se puede hacer nada. Es así como todo queda en el discurso perverso y la duda desenmascarada sigue. Ya mencionaba José Revueltas que hay en México una gran agudeza para descubrir el lado ridículo de las cosas, y que todas lo tienen, por cierto. Y el mexicano, peor si es intelectual, se goza profundamente en tomar esta pequeña venganza de la burla y el chiste en cuanto ocasión se le presenta. Llama para mí la atención la palabra venganza. El pueblo mexicano tenemos una herida histórica que no ha podido ser resuelta. Podría resumirse en palabras como despojo, vacío, sometimiento, y es de lo que continuamente nos defendemos, intentando en muchas ocasiones deshacernos de estos sentimientos y colocarlos en otros. Unas formas de hacerlos es ridiculizándolo, haciendo chistes o burla constantes. Basta ver las redes sociales para darse cuenta que en el humor mexicano predomina el ataque, la burla. Pero ¿de qué otra manera nos podemos enfrentar ante la ley de Herodes? También podemos encontrar chistes y burlas constantes de nuestra realidad política, desde el Chapo ya se fugó 2 veces y tú la tesis no la has empezado. ¿Qué le dijo México a la influenza? Mira cómo tiemblo. ¿Por qué? Porque justo en el brote de influenza también hubo un temblor, ¿no? Exactamente. Ya me perdí. El humor ha servido de vehículo para atacar y sobrellevar las miserias y dolencias del país. En México se prefiere reír que llorar. Y es entonces un humor saludable. Cuando preferimos evadir los sentimientos de tristeza y enojo, usualmente recurrimos a la negación y a la manía. ¿Es México un pueblo negador y maníaco? ¿Es necesario que sea así? Marx señalaba que cuando la historia se repite, al comienzo es tragedia y luego se reproduce como comedia. Y me parece que nuestra historia es una serie de eventos que ya hemos visto una y otra vez. El humor ayuda a mitigar el carácter trágico de un conflicto. Si bien no logra transformarlo en comedia, puede por lo menos darle un sentido dramático. Y como mexicana, sé que nos gusta el drama. Hablando de las noticias del día a día en nuestra sociedad, y a propósito, refiero al caricaturista argentino Liniers, quien dice que los diarios que no ponen historietas en sus páginas, son diarios sádicos, solo quieren hacer sufrir. Ahora veamos nuestras ediciones en las páginas de nuestros periódicos, incluso en los noticieros. Hay espacio para lo cómico. Las noticias sobre decapitados, gente colgada en los puentes, masacres a niños, 43 desaparecidos, incluso crematorios abandonados, van acompañados de caricaturas que manejan la noticia desde un ángulo irónico, que podemos pensar como mecanismo social para evitar la depresión o la locura. Si lo pensamos bien, es tétrica la idea de reírnos de más de 100,000 muertos en los últimos 6 años. ¿Se soporta la realidad sin su necesario mecanismo de defensa? El caricaturista Rafael Barajas, el Fisgón, resalta que los mexicanos nos reímos de las desgracias porque no nos queda de otra. La caricatura, así como el humor negro, es de un género enloquecido, pero ayuda al lector a pasar el trago amargo de las noticias horrendas de cada día. ¿Pero qué está pasando con nuestro humor? En este punto de la historia,
me parece que no está alcanzando para lograr que los sentimientos de vacío, incertidumbre, inseguridad que provoca la situación política y social, el humor, como ya lo expuse, va subiendo en su ataque y banalizando el sentido de la protesta, creando confusión y enojo. La protesta sin razón, sin conocimiento, sin ni siquiera mirar qué es lo que corresponde de esta. Vuelvo a retomar entonces lo que Van Nistelrooy refiere como humor resiliente. Tener humor es poder manejar esa realidad de la vida a pesar de las tensiones creadas por lo incongruente. Si se conserva la capacidad de confianza en la vida, entonces hay salud en el humor. Ahora bien, visto a la luz del pueblo mexicano, podría señalar que algo que poco a poco se está perdiendo es la capacidad de confianza en la vida, desde la óptica individual hasta la social. Las estructuras en su mayoría no están logrando contener la familia, la escuela, los grupos religiosos no están alcanzando a vincularse, como diría Lipovetsky, en esta sociedad tan cambiante, donde la velocidad de los medios y su masificación nos están llevando al derrumbe de lo vincular, de lo personal, y creando un vacío de interacción, de objeto, deteriorando la eficacia de pertenencia y, por tanto, la confianza. Si no podemos confiar en las estructuras, solo queda confiar en uno mismo. Soy yo y lo que vivo. Y como anteriormente se habló, si el yo no puede deslindarse de ser yo por unos momentos, no puede reírse de sí mismo, ni de lo que le rodea. Es así que el humor resiliente no tiene cabida en esta ecuación narcisista. Si lo traspolamos a una sociedad con estas mismas características, tampoco logra tener como pueblo una salida sana, resiliente del humor. Entonces, ¿es México un pueblo resiliente en su utilización del humor? Podríamos decir que por momentos, que la forma que tiene el mexicano de concebir su realidad ayuda para mantenerlo de pie. Sin embargo, hay una crecida evidente de desesperanza y violencia. Es ahí en donde las reflexiones podrían encaminar a pensar que algo está desde hace tiempo rompiéndose y que poco a poco los hilos que ayudaban a sostener la gran estructura se van desamarrando. La realidad cada vez más se asoma con su trago amargo y la confianza, como ya he mencionado, se ha minado poco a poco. Estos dos elementos no están haciendo una buena combinación para que el humor, desde su definición, se construya en la base de lo resiliente. Muchas gracias. Gracias, Carla, por tu trabajo.